Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política. Chile recibió hoy el borrador de la nueva constitución que dejaría atrás la arquitectura jurídica e institucional instaurada con Augusto Pinochet. Ahora se inicia un proceso de lectura, debate y reflexión sobre ese texto y a partir de ahí también las bases para una definición en el referéndum de septiembre próximo. Por supuesto, hay un consenso general de que es un paso adelante, pero no todos están del todo conformes con el contenido, algunos porque esperaban más y otros porque no querían ningún cambio. De esto queremos conversar con el analista Rodrigo Carmi, a quien le damos la más cordial bienvenida. Rodrigo, qué gusto verlo por acá, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente. Siempre un gusto estar acá. ¿Cómo percibe, cómo se ve, se siente este momento político de Chile, dado que ha habido un proceso largo, a veces incluso no muy bien publicitado, no bien tratado mediáticamente sobre la elaboración del nuevo texto constitucional? Sí, bueno, desde el punto de vista mediático, hay que recordar que en Chile, yo diría que en estricto rigor no existe libertad de expresión, sino que más bien existe una concentración oligopólica de los medios de comunicación, y eso se ha traducido en esta etapa, ¿cierto?, de la redacción de la nueva constitución, en una campaña mediática feroz de parte de los grupos oligárquicos fundamentalmente, que hoy día están abogando por el rechazo, ¿cierto? Sin ningún contrapeso, ¿no? Y entonces esa campaña mediática no solamente tiene que ver con la complicidad de los periodistas en los distintos programas de televisión, ¿no? La imposibilidad de los periodistas, por ejemplo, de interrogar las falsedades y mentiras que muchos de los invitados desde la derecha o hasta cierta gente del centro político, ¿cierto?, que está en contra de la nueva constitución, ¿cierto?, elaboran, sino que además tiene que ver con la producción incesante de encuestas. Como sabemos, ¿cierto?, las encuestas, las encuestas en general producen también, tienen un efecto de producción de realidad, ¿no? Y en este caso también no ha estado exento de ello y por lo tanto han aparecido encuestas donde la opción rechazo, que es justamente el dejar, el no aceptar el nuevo texto constitucional, la opción que se va a dirimir el 4 de septiembre, supuestamente tendría una opción mucho más elevada que la opción del apruebo. Pero esas son encuestas que tienen que ver también con todo el aparataje mediático y oligopólico que hay en Chile, y yo creo que la Convención Constitucional y el nuevo texto constitucional han soportado de manera bastante, en una resistencia muy impresionante, muy desigual, ¿no? Muy, en una relación de poder muy asimétrica, Ujú. ¿no? Los embates, sobre todo mediáticos, de los poderes oligárquicos, que me parece que han sido muy brutales y no han tenido contrapeso, ¿no? Este es el punto crucial. Vamos a ver si ahora, dado que se ha entregado el texto constitucional y prontamente se va a iniciar en un mes más, por lo menos la campaña oficialmente, ¿cierto? Las cosas decantan un poco más y yo creo que ya están comenzando a decantar, de hecho, en una enorme cantidad y sectores de la población, que yo tengo la impresión que más allá de la campaña mediática va a terminar votando por el apruebo, por el nuevo texto constitucional. ¿Mm? Claro, Rodrigo, acabas de mencionar algo que es muy importante también porque revisando los diarios, por ejemplo, de fin de semana, los editoriales, se percibe al menos lo que decía hace un momento yo, que es decir, es un paso adelante, es un paso importante, pero también hay quienes más profundamente desde la filosofía, incluso desde la sociología, dicen, sí, es importante, pero eso es una expectativa, no es precisamente un cambio que se va a verificar en los próximos días, en los próximos meses. Es decir, ¿qué le hace falta a la sociedad chilena para involucrarse en la perspectiva de que aquí hay una herramienta de cambio y no un texto para que quede en la biblioteca o en la asamblea o en el Congreso como un tratamiento, digamos, más jurídico? Claro, uno de los riesgos fundamentales que tiene el proceso es que efectivamente el nuevo texto de la nueva constitución quede como letra muerta. Es decir, que de alguna manera, ¿no? Un poco lo que ocurrió en Colombia, ¿cierto? Que se apruebe el nuevo texto, pero que no se cristalice y no se efectivice en la materialidad de la nueva vida de la República, por así decirlo, ¿no? Ujú. Y yo creo que hay una serie de cuestiones ahí que efectivamente hay muchos que están haciendo cálculos de que ojalá sucediera eso,
y por supuesto yo creo que las grandes mayorías están esperando todo lo contrario. El punto, eso sí, es que yo creo que efectivamente la nueva constitución es una herramienta importante que puede darle un nuevo aire de triunfo a las mayorías, pero que no se va a traducir inmediatamente en reformas sustantivas, porque eso va a requerir, ¿no?, el paso por el Congreso. De hecho, existen muchas materias, muchos artículos, ¿cierto?, que requieren de materias de ley, lo cual significa que, que en el fondo el texto constitucional provee de una matriz que está constituida en gran parte por la reivindicación de derechos sociales, ¿cierto? Y por principios que efectivamente son mucho más revolucionarios, son revolucionarios respecto de la matriz que teníamos de la Constitución del 80 y yo me atrevería a decir de las constituciones previas. Entiéndase la Constitución de 1833, la Constitución de 1925 y la Constitución de 1980, que fueron tres pactos que fueron articulados oligárquicamente, ¿ya? Si esta Constitución, ¿cierto?, logra efectivizarse, ¿ya?, a través de las materias de ley en el Congreso, significa dos cosas. Uno, que no necesariamente vamos a tener un nuevo pacto oligárquico dando vuelta, ¿no? Sí, pero por otro lado significa que el Congreso, desde el 5 de septiembre en adelante, se va a transformar en uno de los lugares en que se va a dirimir la batalla gigantesca por la interpretación y las prácticas en las que se implementa la nueva Constitución. ¿Sí? Claro. Es decir, el Congreso se va a transformar en un lugar muy decisivo, ¿cierto? Fundamentalmente para los próximos 4 años, porque la Convención estableció que el Congreso se mantenía intacto, a mi parecer de manera un poco inverosímil, ¿cierto? El Congreso se va a mantener intacto 4 años más tarde para ir implementando supuestamente la nueva Constitución. Yo lo que veo ahí más bien, ¿no?, es, por un lado, un intento por parte de los grupos oligárquicos de reformar lo más posible la nueva Constitución para impedir que los cambios sustantivos que ella plantea efectivamente tengan lugar, ¿no?, a través de las materias de ley que plantea el Congreso, ¿no? Claro, entonces ahí cabe una pregunta muy importante también ya en términos más filosóficos para insistir en esa línea. ¿Hasta dónde esta constitución, tal como se ha planteado, incluso en algunos ya elementos de orden institucional, le afirma y le da otro sentido más de modernidad a la sociedad chilena? Te pregunté Sí, esta pregunta porque efectivamente parecería que lo que se oculta realmente es que hay un avance importante, pero que además se sintoniza con los nuevos tiempos, con la realidad sociocultural, pluriétnica, plurinacional de Chile, lo cual no necesariamente es comunismo ni tampoco es socialismo. claro. No, efectivamente, yo creo que o sea, si me permitiera, si pudiéramos hacer una referencia filosófica, yo diría que esta constitución tiene un carácter, por un lado, liberal y por otro lado, republicano. Y es muy importante el carácter republicano de esta constitución, porque la tradición republicana, ¿ya?, es una tradición que básicamente no solamente establece la división de poderes, que es una cuestión como bastante obvia y bastante aceptada, ¿cierto?, sino fundamentalmente no se queda en la división de poderes, sino que habilita, ¿cierto?, de poderes a la ciudadanía. Y yo creo que este puede ser uno de los cambios importantes que introduzca la nueva constitución. La nueva constitución no es una constitución socialista, no es una constitución, ¿cierto?, que esté en desaveniencia con el horizonte común de las constituciones más progresistas en América Latina, pero sí es una constitución que establece una habilitación del poder y por lo tanto que remite a una tradición republicana y que favorece, me parece, en tres aspectos fundamentales, ¿cierto?, la consecución de los derechos sociales, ¿no? Por ejemplo, en la materia de sindicalización de los trabajadores, ¿ya?, en comparación con la Constitución del 80, es un paso cualitativamente superior, ¿no?, el trabajo en función de la sindicalización de los trabajadores. En materias de paridad de género, por ejemplo, es un paso cualitativo también respecto de todas las otras constituciones, ¿no? Eh, Porque profundiza nuevamente un conjunto de derechos que estaban ausentes en los textos anteriores.
Y en tercer lugar, lo que tú señalabas, ¿cierto? Esto sí que me parece que es inédito y que es realmente importante, no solamente importante los otros dos puntos, sino que se incorpora como una consecución de la importancia de esta nueva constitución, que es la plurinacionalidad, ¿no? Yo creo que este es un aspecto clave, decisivo, ¿no? Sobre todo que Chile ha tenido una relación con los pueblos indígenas de sistemático colonialismo, digámoslo así en términos históricos, ¿ya? Con un proceso llamado de pacificación, pero que en realidad consistió en un arrasamiento militar, ¿no? A finales del siglo XIX, ¿cierto? Del Ujú, sur de Chile, claro, claro. ¿no? Donde se le despojó a los pueblos mapuche, al pueblo mapuche sobre todo, de las tierras, y eso sin, digamos, sin tomar en consideración a los otros pueblos que fueron mucho más despojados, ¿cierto? Como los pueblos del norte, los Aymara, los Rapanui, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, en términos de los trabajadores, en términos de profundidad de género, en términos de pueblos originarios, esta constitución profundiza luchas, ¿ya? Profundiza luchas históricas o posibilita la profundización de luchas históricas, no obstante, tiene límites importantes, ¿ya? Por ejemplo, uno de los límites importantes que la nueva constitución no logró zanjar en la convención tiene que ver con la nacionalización del cobre. Mm, Es decir, lo que ocurrió en la redacción de la nueva constitución es que la reforma que estableció Salvador Allende en 1971 en la Constitución del 25 para nacionalizar el cobre, que se mantuvo medianamente intacta en la Constitución del 80 con Pinochet, porque Pinochet no quiso que se privatizara el cobre, dado que las Fuerzas Armadas dependían, ¿no? del erario cuprífero, ¿no? ujú, Entonces se mantuvo el artículo, entiendo yo, el artículo 24 de la Constitución, ¿cierto? Donde se señala que el Estado tiene dominio absoluto, ¿cierto?, sobre los metales. Y eso se replicó, ¿cierto?, en esta nueva Constitución, pero a diferencia de lo que ocurría en la Constitución del 80, que es la Constitución de Pinochet, donde ese artículo estaba compensado por una ley de concesiones que favorecía a los privados, ¿cierto? Y que requería de altos quórum en el Congreso para ser claro. modificada, Ujú. ahora esa ley no tiene esa ley de concesiones y se deja al Congreso que dirima respecto a esta ley de concesiones. Entonces, digamos, no zanja la cuestión de la nacionalización, pero tampoco, digamos, eso puede ser, tiene un doble filo, ¿no? O Ujú, sea, claro, se claro. puede mantener la privatización, pero por otro lado, ¿cierto? El Estado tiene la potestad de revisar las propias concesiones que le otorga a los privados. Entonces, Claro. en ese sentido yo diría que esta constitución tiene un carácter republicano que profundiza mucho a los derechos, mucho de las luchas históricas, pero que al mismo tiempo tiene límites en ese sentido, ¿no? Veamos eso en la segunda parte. Hagamos la primera pausa, Rodrigo, y enseguida volvamos, Dale. porque efectivamente en perspectiva hay algunos elementos que son dignos de análisis para entender mejor este momento que se abre, que además inicia una nueva etapa en la política de Chile. Vamos a la pausa. Estamos de vuelta aquí en Enclave Política. Seguimos conversando con Rodrigo Carmi a propósito de que se entregó esta mañana el borrador de la nueva Constitución de Chile. Rodrigo, después de este contexto en el que hemos hablado y de las perspectivas, una de las cosas que siempre quedará latente es por qué la derecha se opone a esto, por qué esos sectores corporativos de la élite económica, incluso cultural de Chile, se oponen a un nuevo texto constitucional, incluso pensando que con eso ellos pierden privilegios. ¿Es verdad eso? Sí, yo diría que lo que pasa es que hay una cuestión histórica que es bastante relevante y que tiene que ver con el modo en que el Estado chileno, desde el primer trienio del siglo XIX, comenzó a entender y a estructurar las relaciones de poder, ¿ya? Las relaciones de poder en el Estado chileno siempre fueron estructuradas de manera autoritaria, muy jerárquica, y ese modelo autoritario y jerárquico de las relaciones de poder, que siempre favoreció a un grupo oligárquico, es un modelo que podríamos denominar el portaliano, que proviene justamente de uno de los ministros importantes, ¿no?, de la década de 1830, ¿ya?, que se llamaba Diego Portales, ¿no? Y Diego Portales era un ministro que actuaba en las sombras, pero que tenía una concepción, ¿verdad?,
eminentemente autoritaria de la gestión del poder. ¿Ya? Y yo diría que la gran modernización del Estado chileno después de la colonia se produjo con Diego Portales, con el portalianismo, básicamente, que fue una manera radicalmente jerarquizada de entender y concentrada de entender las relaciones de poder. Y yo diría que los tres grandes proyectos constitucionales, entiéndase, la Constitución de 1833, en la que estuvo participando Diego Portales, ¿no? Biográficamente, ¿no? La de 1925 posteriormente a la Guerra Civil y la de 1980 después del golpe de Estado de Pinochet, ¿cierto? Fueron constituciones portalianas, ¿no? Que modificaron, por supuesto, el portalianismo clásico de distintas maneras, pero que mantuvieron intacta la relación de concentración del poder y de autoritarismo del poder, ¿no? Entonces, la pregunta que se abre acá es si la nueva constitución, ¿no? Ahora que va a pasar justamente al Congreso, que va a constituir, por así decirlo, uno de los filtros oligárquicos importantes, dado que la configuración del Congreso no está, digamos, no pertenece, digamos, a la nueva matriz de la constitución actual, de la nueva constitución, digamos, sino que a la antigua matriz del poder constituido, ¿no? ¿En qué medida lo que vamos a tener en último término como nueva constitución no va a reproducir o no a ese fantasma portaliano, por así decirlo? Es decir, si va a reproducir o no formas de concentración del poder y de jerarquización que estaban presentes en las antiguas constituciones. Entonces yo diría que esta va a ser la pregunta, me parece, política e históricamente crucial, porque la pregunta entonces es si la nueva constitución va a poder desconcentrar el poder en términos económicos, sociales y políticos. Por lo tanto, si va a poder hacer retroceder a la oligarquía militar y financiera, ¿cierto?, que ha gozado de los privilegios del modo portaliano de ejercicio de la política y que en 1973, a propósito precisamente de Allende, ¿no?, se tomó el Estado por asalto, ¿cierto?, y profundizó sus privilegios, incluso legitimándolos civilmente bajo una nueva carta fundamental como la de 1980. ¿Sí? Y valga decir, como este programa sale para todo el mundo, ¿cierto?, que la Constitución de 1980, que es la Constitución de Pinochet en el fondo, pasaron dos cosas. Uno, que por supuesto el plebiscito que aprobó esa Constitución ni siquiera tenía registros electorales, ¿no? Fue una aprobación plebiscitaria totalmente, digamos, falsa, ¿no? Y por otro lado, si bien es cierto que el año 2005, la presidencia de Ricardo Lagos fundamentalmente articuló alrededor de 200 modificaciones en los artículos de la Constitución de 1980, al punto de que esta Constitución de 1980 ya no tiene la firma de Pinochet, sino que tiene la firma de Ricardo Lagos, ¿no? Pero esas modificaciones no transformaron la matriz, entre comillas, subsidiaria y neoliberal del Estado chileno, y no transformaron el carácter portaliano y autoritario de esa misma constitución. Por eso, ¿no?, es tan importante que esta nueva constitución mantenga y profundice su carácter republicano, es decir, que profundice la habilitación, ¿no?, para los pueblos de Chile para incidir en la nueva Carta Fundamental. Claro. ¿Por qué? Termino solamente con esto, sí. ¿no? Porque uno de los problemas fundamentales de la antigua Constitución del 80 es que no podía resolver nada de lo que ocurría en el mundo social. Sí había una comunidad que tenía problemas con una minera que se instalaba y que contaminaba los ríos. Sí había problemas de salud, digamos, sí había problemas de educación, etcétera. Todos problemas que finalmente redundaban en transformaciones y reformas constitucionales. Esa constitución no posibilitaba las reformas constitucionales que se requerían para transformar, ¿no?, la vida en común de la sociedad chilena. Claro. No, ya te pregunto entonces, ¿por qué hay cierta reticencia, incluso recelo de sectores de la izquierda? No sé si de la extrema izquierda o de la izquierda en general, porque he visto con mucho criterio, además con mucha valoración de parte de ellos, en la medida en que la expectativa estaba mucho más alta que la realidad y de las posibilidades. ¿Hasta dónde entonces esta izquierda se siente, por un lado, bueno, ya más o menos satisfecha, pero no de todo conforme?
Sí, yo creo que efectivamente hay sectores de izquierda que no están del todo conformes. Yo mismo tampoco estoy del todo conforme con la nueva constitución, Ya. pero entiendo, digamos, entiendo que primero es una constitución enarbolada en un escenario, digamos, que fue a contrapelo, ¿no? Un escenario totalmente, digamos, contrario a la posibilitación de una redacción, eh, digamos, abierta y plural y con mucha discusión. Al contrario, o sea, la nueva constitución se gestó bajo, por así decirlo, dispositivos de amarre desde el primer minuto, ¿no? Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que eso responde, en último término, a las fuerzas involucradas, ¿no? La revuelta popular de octubre, ¿cierto? Trajo consigo una rearticulación de las fuerzas, visibilizó la rearticulación de las fuerzas, pero no fue del todo suficiente, por supuesto, para, por ejemplo, establecer reformas mucho más radicales que, como por ejemplo la nacionalización del cobre u otras cosas que hubieran quedado zanjadas. Pero aún así, me parece a mí que esta constitución, ¿cierto? Al tener un carácter republicano que favorece esta democracia participativa y no solamente una democracia representativa, ¿no? Puede habilitar fuertemente y profundizar fuertemente las luchas. Y por lo tanto, lo que va a ser interesante aquí hablando, de aquí para adelante, es lo que en términos de los teóricos constitucionales, ¿no? Se conoce como la constitución material. Hay dos aspectos de la Constitución. El carácter formal de la Constitución, que tiene que ver con los artículos establecidos, y la Constitución material, que tiene que ver básicamente con el conjunto de discursos, interpretaciones y prácticas que se le hacen a esos mismos artículos, ¿no? Y que no necesariamente están estipulados y que por lo tanto dependen de la correlación de fuerza y de la composición política de las fuerzas en un determinado momento. Lo que viene ahora, desde que se entregue la nueva constitución el 4 de septiembre, se entrega la constitución hoy día, pero si se llega a aprobar el 4 de septiembre, ¿no? Gana la opción apruebo el 4 de septiembre, lo que viene es básicamente una lucha por la constitución material. Ujú. ¿Ya? Una lucha por la constitución material, es decir, por la interpretación, ¿no? Los alcances de los artículos, ¿cierto? Y el conjunto de prácticas. Para ponerte un solo ejemplo, eh, el caso de la Constitución de 1980. Si uno revisa la Constitución de 1980, en ninguna parte aparece neoliberalismo Ujú. y en ninguna parte aparece el Estado subsidiario como concepto. Pero sin embargo, la Constitución material, es decir, el conjunto de prácticas e Mm. interpretaciones, ¿no? Se leyó bajo esa rúbrica, ¿no? Claro, claro. Entonces, entonces, yo creo que viene una disputa política e histórica de muy largo alcance, ¿no? Que por supuesto va a pasar por el Congreso en algunas cosas, pero va a pasar sobre todo por la configuración de los movimientos populares, ¿no? Por los Ujú. movimientos sociales, ¿no? Que van a tener que hacer determinadas lecturas y disputar determinadas lecturas de los artículos constitucionales. Y esa es una cuestión política. Claro, ¿Mm? claro. Una última pregunta y ya corta porque se nos queda muy corto el tiempo. Además, desde Sí. tu perspectiva personal, ¿hasta dónde las nuevas generaciones están involucradas en la necesidad de que esta constitución, este cuerpo jurídico, les responda a sus necesidades a largo alcance? Te digo esto porque efectivamente ya generaciones que tienen más de 50 años han vivido todo lo que ha significado el pinochetismo y saben que el significado de su vida ya quedó marcado por eso. Pero las nuevas generaciones, incluso las que protagonizaron, iniciaron la revuelta, el estallido social de octubre, piensan que efectivamente su vida no tenía perspectiva, que había desesperanza. ¿Genera esta posibilidad? ¿Hay posibilidades de que esta constitución abra ese camino, al menos en el campo simbólico? Sí, yo creo que, por ejemplo, de ganar el apruebo, eso ya sería simbólicamente algo muy importante, ¿no? Ya. Y no solamente de ganar el apruebo, sino que de profundizar eventualmente algunos de los acápites que se establecen en la nueva constitución, ¿ya? Eso serían transformaciones importantes en el fondo, la existencia de la plurinacionalidad, es decir, estamos en presencia de la configuración imaginaria de otro país hasta cierto punto. ¿Ya? Ujú. Ya no es un país eh, uninacional, ya no es un país solamente patriarcal en sentido de género, no es un país que reduce completamente las luchas sindicales, ¿no? A la simple empresa, ¿no? Con leyes laborales que siempre favorecen
a los dueños de la empresa, sino que más bien esto se abrió, ¿no? Esto se abrió, se profundizó, y yo creo que las nuevas generaciones me parece que están bastante conscientes de que esta nueva constitución les puede favorecer muchísimo, pero no solamente las nuevas generaciones, yo también creo que muchos, digamos, de las viejas generaciones, por así decirlo, Ajá. que lucharon por el gobierno de la Unión Popular, que lucharon contra la dictadura, que han estado totalmente insatisfechos y han sido críticos del devenir de los últimos 30 años de aplicación irrestricta del neoliberalismo en Chile. Yo creo que todas las edades han encontrado un hálito de juventud, ¿cierto? En el que de alguna manera se han intentado comprometer con la nueva constitución. Ahora, eh, yo dejaría abierta la pregunta de qué es lo que va a pasar en el plebiscito del 4 de septiembre, Ujú. porque efectivamente uno podría decir, sí, yo creo que y espero que gane el apruebo, pero efectivamente la campaña de los grupos reaccionarios no ha tenido nada de contrapeso, ¿no? Y eso puede incidir hasta cierto punto en un determinado juego electoral, ¿no? Claro que sí. Yo espero que no, y espero que gane el apruebo, y que no solamente gane el apruebo como un hito simbólico importante, sino que además se gane también las disputas de la constitución material que Claro. conversábamos hace un rato atrás, ¿no? Claro que sí. Gracias, Rodrigo. Muy importante y te agradezco de verdad porque ha sido una explicación bastante profunda y me enorgullece además escucharte y que nuestra audiencia comparta contigo y con nosotros estas reflexiones que además genera tu propia reflexión. Te mando un abrazo, que estés muy bien. Muchas gracias. Un abrazo para ti, Orlando. Gracias. Chao, chao. Gracias a Rodrigo Carmi, muy importante lo que acaba de mencionar. Esta explicación es muy importante para entender en qué contexto ocurre y las perspectivas de este momento importante para los chilenos después de que se entregó esta mañana el borrador de la nueva constitución de ese país de Sudamérica que queremos tanto. Cuídense mucho. Chao, chao.